Saludos, mi nombre es Dani Urbina y les vengo a hablar sobre el problema número 7. Aquí tenemos este problema de galgas y nos dicen que G1 y G2 son idénticas. Tenemos un K de 3,5, la sub 0 350 ohmios y están dispuestas en una columna de cobre con E igual a 11,73 por 10 a la 10 Newton por metro cuadrado, un radio de 3 centímetros y pues están en un puente Wheatstone compensadas por temperatura y alimentadas con 12 voltios. Y completado con dos resistencias iguales de 500 ohms, produciendo un voltaje de offset de 150 milivoltios. Primero nos dice que indiquen la figura del medidor de deformación, el medidor de deformación activo y el que es pasivo. Entonces, al ver la imagen, ¿sí?, vemos que el que está longitudinalmente a la fuerza es el activo, que sería en este caso G2, que sería R sub 0 más delta R, y el que está transversalmente o controla la fuerza sería el pasivo, que sería simplemente R sub 0, G1. Ahora, en el caso nos dicen que ponga G1 y G2 en el puente Wheatstone, tal que la medición esté compensada por temperatura. Justifique la ecuación de salida y explique la razón. Entonces aquí lo que hicimos fue organizarlos los dos en la misma rama, el pasivo y el activo, y en el otro lado lo completamos con 500 ohmios, ¿sí? En este caso vamos a tomar la ecuación en la cual toma la temperatura, que sería R sub 0 de T por 1 más KE. Y la que es pasiva simplemente es R sub 0 de T. Entonces, aquí vemos que una corriente pasa por aquí y polariza más menos, y otra corriente pasa por aquí y polariza más menos. Entonces el voltaje de A hasta B sería más el voltaje en G2 menos el voltaje en 500 ohmios. Por lo tanto aquí se hace un divisor de voltaje. Como tenemos un voltaje en común, se saca como una constante, ¿sí?, como factor común, y me quedaría simplemente esta resistencia entre la suma de estas dos resistencias menos esta resistencia entre la suma de estas resistencias, que es lo que vemos aquí. Luego simplificamos, reducimos y nos queda de esta manera. Luego vamos a simplificar un poco más, ¿sí?, y nos queda una estructura en la cual se ve esta ecuación, ¿sí? Y nosotros hacemos como, sí, decimos que 4 es mucho más grande que 2KE. Y por lo tanto me queda de esta manera. Y como yo sé que el voltaje son 12 voltios, yo puedo simplificar esto con esto y me queda simplemente que este voltaje AB es 3 por K por E voltios. Y no depende de la temperatura. Ahora, vamos con la 3, que es calcular el peso del objeto. Entonces, aquí tenemos que nos dan el área. Perdón, nos dan en este caso el radio, con eso hallamos el área de este círculo, ¿sí?, que es donde pasa la fuerza. Luego también nos dicen el voltaje de offset, que con la ecuación que hallamos compensado por temperatura, podemos hallar E, que podemos utilizar en esta ecuación para hallar como tal la W, o el peso en este caso. Y 150 milivoltios, que es el offset, va a ser igual a 3 por K por E voltios. Sí, porque ese es el voltaje que tiene esa variación que se genera por ese peso. Entonces, aquí sustituimos, despejamos y nos queda que E es igual a 0,01429. Al meterlo en esta fórmula para calcular el peso como tal, tenemos que E por esta constante que acabamos de hallar por el área que hallamos aquí, que nos da 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y al multiplicar todo esto, este metro cuadrado con metro cuadrado se va y me queda simplemente 4.743.694,11 newton. Ese sería el peso que genera lo que esté allí, ¿sí?, lo que haya generado esa variación. Ahora vamos con el 4, que nos dice que dibuje una figura donde G1 y G2 queden como medidores de deformación activa. Entonces aquí vamos a tener esta figura, los dos van a estar longitudinalmente. Entonces van a estar en la misma dirección de la fuerza, por lo tanto los dos son activos. Van a tener R sub 0 más delta R, y esta pues va a ser la figura. El quinto nos dice que vamos a tener dos resistencias iguales de 350 ohmios, ya no van a ser de 500. Y vamos a completar el puente colocando G1 y G2 activas en la misma rama del puente Wheatstone. ¿Qué sería esto? Las dos van a estar activas, entonces vamos a tomarla de esta manera, sin tomar en cuenta la temperatura. Aquí podemos tomarlo solamente con esto, R más delta R. Simplemente tomamos R porque R es igual a R sub 0. Ambos van a valer 350 ohmios. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí pues tenemos que hallar el voltaje en este punto y el voltaje en este punto para poder hacer la sumatoria y hallar este voltaje AB. Entonces tenemos este voltaje en común
Y el voltaje aquí va a ser esta resistencia entre la suma de estas dos y menos esta resistencia entre la suma de estas dos, lo que llamamos aquí. Al hacer las multiplicaciones, simplificar, me va a quedar que 1 medio menos 1 medio va a ser 0 por B, pues va a quedar 0 voltios. Siempre me va a tener una salida de 0 voltios. Entonces esta estructura va a ser completamente ineficiente porque cualquier cosa que yo ponga siempre va a marcar 0 voltios. Y vamos con la última parte que nos habla de que tenemos las mismas resistencias, pero vamos a colocar los G1 y G2 en un puente de Wheatstone tal que se obtenga una configuración de medio puente. Y vamos a deducir la ecuación y vamos a ver qué conclusión obtenemos con este arreglo. Entonces, tenemos esta configuración de medio puente no compensado, ¿sí? Y bueno, aquí los dos van a estar activos. Y vamos a tener que el voltaje aquí y el voltaje aquí tenemos que hallarlo. Entonces va a ser, este voltaje va a estar en común, sacamos con factor común. Aquí sería esta resistencia entre la suma de estas dos, menos esta resistencia entre la suma de estas dos. Denotamos igual R igual a R sub 0. Entonces colocamos todos como R. Aquí multiplicamos, simplificamos, resolvemos y nos queda que B a B va a ser B por K por E entre 2 más KE. Y si hacemos que 2 sea mucho más grande que KE, nos va a quedar esta expresión. Va a aumentar la sensibilidad. Pero ahora vamos a ver el efecto de la temperatura. Entonces vamos a tomar en cuenta la ecuación que toma la temperatura, ¿sí? En este caso R sub 0 de T, 1 más KE. Igual hacemos la misma cuestión. Esta resistencia entre la suma de estas dos y esta resistencia entre la suma de estas dos. Luego multiplicamos, simplificamos, reducimos como operaciones matemáticas y nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Porque R sub 0 va a ser igual a R, entonces vamos a colocar todo como R, simplificamos y vemos que todo queda dependiendo de T. Si la T aumenta, esto varía, si la T disminuye, pues esto varía, entonces aumenta la sensibilidad, pero va a estar dependiente de la temperatura. Entonces hay que estar muy pendiente de dónde se ponen las cargas para que no afecte tanto la medición. Muchas gracias.